Bienvenidos a Ecos y Secretos. Soy Elizabeth García y hoy les hablaré de las leyendas y verdades del Salto Ángel. Existen lugares que uno no ha pisado jamás y aún así duelen cuando se nombran. No porque los hayamos conocido de cerca, sino porque representan algo más grande. La idea de un país que fue vasto, profundo y lleno de promesas. En el sur de Venezuela existe una caída de agua tan alta que no parece hecha para el turismo, sino para recordarnos que esa tierra nació antes que nosotros y seguirá allí incluso cuando estemos lejos. No importa si nunca fuiste, si solo lo viste en un libro del colegio o en una postal vieja o quizá en una imagen que apareció alguna vez en la televisión. El Salto Ángel o Querepacupay, Vená, no es un lugar que todos visitan, es un lugar que existe, aunque nadie lo mire. Y hoy les voy a hablar de él, de su historia real, de sus leyendas indígenas y de por qué, aún sin haber estado allí, forma parte de lo que somos como venezolanos. En el extremo sur de Venezuela existe un territorio donde la geografía no parece obedecer a las reglas comunes del mundo. Allí, la selva se abre paso entre ríos oscuros, mesetas de piedra milenaria y montañas de cima plana llamadas tepuyes, formaciones tan antiguas que preceden a los continentes modernos. Ese territorio se llama Parque Nacional Canaima. Y no es solo un parque natural, es uno de los paisajes más antiguos y simbólicos de nuestro planeta. Canaima fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO no solo por su biodiversidad, sino porque conserva un tipo de relieve casi único, gigantescos tepuyes de paredes verticales, erosionados durante cientos de millones de años, desde cuyas cimas nacen ríos que se precipitan al vacío. En este escenario, donde la Tierra parece suspendida en el tiempo, ocurre uno de los fenómenos naturales más sobrecogedores del mundo. Una caída de agua que no solo cae, sino que se transforma en aire, neblina y lluvia antes de tocar el suelo. Esa caída de agua es conocida internacionalmente como el Salto Ángel, la cascada más alta del mundo. Sin embargo, ese nombre no es el primero ni el más antiguo. Mucho antes de que apareciera en mapas oficiales o en fotografías aéreas, el pueblo Pemón, que son los habitantes ancestrales de la Gran Sabana y de Canaima, ya lo nombraba como Querepacupay Vená, que puede entenderse como el salto de agua del lugar más profundo. El nombre no busca medir la altura ni impresionar. Describe el sitio desde la relación entre el agua, la piedra y el territorio. Para los pemones, Canaima no es un paisaje vacío, es un territorio vivo, cargado de sentido espiritual. Los tepuyes no son simples montañas, son moradas de fuerzas antiguas, lugares sagrados donde habitan espíritus primordiales. En su cosmovisión, estas mesetas forman parte de un tiempo mítico, anterior al mundo tal y como lo conocemos, y por eso se les observa con respeto, distancia y reverencia. Subir a un tepuy no es una excursión cualquiera, es entrar en un espacio donde el equilibrio entre lo humano y lo espiritual es frágil. Dentro de esta tradición aparece una figura central, Macunaíma, personaje fundamental de la mitología Pemón. Macunaíma no es un dios en el sentido occidental, sino un ser creador y transformador, vinculado al origen del mundo, a la formación del paisaje y a los grandes cambios que dieron forma a la tierra. En los relatos tradicionales, Macunaíma y otros seres primordiales interactúan con montañas, ríos y animales, dejando huellas que aún hoy se reconocen en la geografía. Así, el paisaje no es solo naturaleza, es memoria. Cada tepuy, cada río, cada caída de agua puede ser la consecuencia de un acto ocurrido en ese tiempo de origen. Desde esta mirada, Querepacupay
Bená no es simplemente una cascada impresionante, es parte de una historia mayor, una manifestación visible de un territorio que tiene alma, pasado y significado. El agua que cae desde el Ollantaypuy, el Tepuy del que nace el Salto Ángel, no solo desciende, regresa. Se fragmenta en el aire, se convierte en bruma, vuelve al bosque como lluvia fina. Es un ciclo que refuerza la idea de continuidad entre cielo, piedra y selva. La historia moderna del Salto Ángel comienza cuando el mundo exterior pone sus ojos en Canaima. Aunque exploradores y habitantes locales ya conocían la existencia de grandes cataratas en la zona, no fue sino hasta comienzos del siglo XX cuando se realizaron los primeros reportes oficiales. En 1910, el explorador venezolano Ernesto Sánchez Lacruz documentó la presencia de estas caídas de agua. Sin embargo, el nombre que terminaría imponiéndose llegó más tarde, asociado al aviador estadounidense Jimmy Ángel, quien sobrevoló la cascada en 1933 y luego en 1937 intentó aterrizar su avioneta en la cima del Ollantaypuy. El avión quedó atrapado en terreno pantanoso y la historia de la expedición, que fue una mezcla de aventura, riesgo y aislamiento, recorrió el mundo. A partir de entonces, la caída de agua comenzó a aparecer en mapas, publicaciones y relatos internacionales como Salto Ángel, nombre que fue oficializado en cartografía venezolana hacia finales de la década de 1930. Así, un lugar ancestralmente conocido y nombrado pasó a ser también un símbolo global, asociado al récord de altura y a la épica de la exploración aérea. Hoy, ambos nombres conviven. Salto Ángel habla del encuentro con el mundo moderno, de la divulgación y el asombro global. Querepacupay Bená habla de raíz, territorio y memoria. Comprender este lugar implica aceptar esa doble dimensión, la del espectáculo natural que maravilla al planeta y la del sitio sagrado que forma parte de una cosmovisión viva. Canaima, con sus tepuyes y ríos, no es solo un destino, es un recordatorio de que Venezuela es también este sur profundo, antiguo y silencioso, una tierra donde la historia no siempre está escrita en libros, sino en piedra, agua y relato oral. Y allí, cayendo desde casi 1 kilómetro de altura, el Salto Ángel, o Querepacupay Bená, sigue existiendo, no como un récord, sino como una historia que continúa cayendo desde el cielo. Cuidar lugares como el Salto Ángel y todo Canaima no es una cuestión de orgullo nacional ni de turismo bien hecho, es una cuestión de responsabilidad humana. Estos paisajes no existen para servirnos de fondo, ni para convertirse en una postal más que se consume y se olvida. Existen desde mucho antes que nosotros, y si somos capaces de respetarlos, deberían seguir existiendo después. La naturaleza no es un escenario, es un sistema vivo, frágil, que no se defiende solo frente al abuso, la explotación o la indiferencia. Proteger Canaima también significa respetar a quienes han vivido allí desde siempre. Los pueblos indígenas no son parte del paisaje, ni un detalle cultural, son guardianes de un conocimiento profundo del territorio, de sus ritmos y de sus límites. Cuidar el lugar implica escuchar, reconocer y valorar esa relación ancestral con la tierra, sin imponer miradas externas que reduzcan todo a un consumo o espectáculo. No importa de dónde vengas, ni si alguna vez podrás poner un pie allí. La defensa de estos espacios no tiene nacionalidad. Nos interpela como especie, como habitantes de un planeta que ya ha perdido demasiado. Cada vez que entendemos que un sitio como Canaima no es un destino más, sino un legado, damos un paso hacia una forma más consciente de habitar el mundo. Porque algunos lugares no se visitan para conquistarlos, se visitan para aprender a no dañarlos. Gracias por quedarte hasta el final. No olvides darle like
y suscribirte a mi canal. Nos vemos en un próximo video.